Tengo en mis manos el gráfico número 3710 del 13 de noviembre de 1990. En la tapa está Alejandro Ruidíaz, jugador de Independiente. Es la única tapa que protagoniza él. Y el título es un título genérico de un partido que le ganó Independiente a River y titulan Diabólico. En el resto de la tapa prometen detalles únicos del caso Maradona, que es un conflicto con Maradona y el Napoli, que lo vamos a explorar adentro de la revista. Después prometen Vida y Milagros de Pedro Décima, campeón mundial, que es un boxeador que acababa de ganar el título del mundo, es uno de los argentinos campeones del mundo de boxeo. Y de regalo reclame póster gigante de Boca, que es la razón por la que en su momento compré esta revista. Esta es la primera revista que yo compré para adultos, llamémosla. Es una revista en serio que al lector lo trata de usted. Y yo tenía 10 años y de pronto estaba sumergiéndome en un mundo que desconocía. Hasta entonces yo leía Villiquen, Anteojito, esas cosas. Pero esta fue la primera revista importante que compré alguna vez y la compré por ese póster de Boca, que era una serie de pósters que venían saliendo en el gráfico de distintos equipos, y el día que salió el de Boca compré esa revista. Y me encontré con este número, que fue el primero de un montón que compré durante unos cuantos años, hasta finales de los 90, intermitentemente, y me parece un número interesante que pasamos a explorar. Cuando abrimos la revista, después de una publicidad de un vino, Cuesta del Madero, en la retiración de tapa, tenemos la nota que corresponde al partido de Independiente y River, que se titula Con un corazón así de grande, y es un partido donde River venía puntero de ese campeonato y venía de ganar el campeonato anterior. Se encuentra con Independiente en Avellaneda. En Independiente todavía jugaba Bocchini, pero no jugó en este partido y su reemplazante fue Alejandro Ruidíaz, que aparece acá con la camiseta 10 junto a Luis Artime y Alfaro Moreno. Independiente lo baja a River de la punta en ese partido y esa derrota de River tiene ramificaciones que todavía hoy suenan, así que las vamos a ver. En la siguiente foto, en la siguiente página hay una foto doble página del gol definitorio del partido que lo hace este hombre Ruidíaz, que toda la vida pensé que había sido de cabeza. La foto hace parecer que es de cabeza. Está el arquero Pacet tirándose y él, al parecer, cabeceando por encima del arquero, pero hace poco vi el video del partido y resulta que el gol es con el pie. Él salta y le pega con el pie por arriba del arquero la pelota, cosa que no se nota si uno ve la foto. En el epígrafe dice el toque por arriba de la cabeza, pero no necesariamente el toque tiene que ser con el pie, o por lo menos no entendí eso en mi primera revista del mundo adulto que conseguí. Después vienen dos fotos de los goles anteriores del partido, donde dice que ganaba River y ganó el rojo. Tenemos un gol de Medina Bello y el empate de Alfaro Moreno. Un recuadro con 10 respuestas de Pasarela, donde Pasarela, que era el técnico de River, habla con su característica locuacidad y un poco de bravuconada, si queremos, donde dice cosas como somos los campeones y vamos a vender muy caro el título, cosas así que Pasarela solía decir cuando declaraba ante los medios después de un partido que ganaba o que perdía, pero sobre todo si perdía, porque si perdía de pronto el tipo te explicaba, como hacen muchos, por qué de verdad en realidad son mejores los que perdieron que los que ganaron y esas cosas, que es medio el trabajo que tiene algún responsable que hacer cuando no se da un resultado esperado, sobre todo cuando es un deporte donde el resultado esperado no es tan fácil de conseguir porque uno puede hacer todo bien e igual perder. Entonces es fácil decir hicimos todo bien y perdimos, no soy responsable de eso. En la siguiente página tenemos por un lado una foto que dice dos volantes y son José María Bianco de Independiente y Ramiro Castillo, el boliviano de River, que tuvo un breve paso por River y es posible que sea, no creo que su única foto, pero es de muy pocas fotos publicadas de Ramiro Castillo en River. Y después hay un recuadro que ocupa un poco más de una página titulado Lo que es la vida muñeco, y es un texto de Daniel Arcucci escrito en segunda persona, donde habla de el accidente que había tenido
Alejandro Ruidíaz, a quien llamaban el Muñeco. 2-3 meses antes, en agosto, esto es noviembre, había tenido un accidente de auto muy serio donde le habían dicho que no podía jugar más al fútbol. Y 3 meses después está no solo jugando, sino usando la camiseta 10 de Independiente de Bocchini, que en algún momento lo había nombrado su sucesor. Y encima haciendo el gol del triunfo, donde bajan de la punta al puntero River. Y entonces es una nota sentimentaloide, si uno quiere, donde describen en segunda persona todo lo que te pasó. Mirá lo que habrás pensado en el momento del accidente, cuando te dijeron que no podías volver a jugar, todas cosas así. Y es como un corolario lindo de este episodio muy desagradable que había tenido, muy feo. Pero también hay otro corolario, que es que Ruidíaz, como 2 años después, nunca hizo pie en Independiente del todo. Jugó un poco más, pero no jugó mucho más. El que sucedió a Bocchini terminó siendo Daniel Garnero, pero iba a pasar a River. Y cuando estaba haciendo la revisación médica antes de concretar el pase a River, le descubrieron un problema en el corazón que eso sí lo sacó del fútbol, no pudo jugar más al fútbol y lo terminó matando más o menos en el año 2006, muy prematuramente por este problema cardíaco que tenía. Así que esto es como un momento de luz, tal vez el momento más brillante o más exitoso de su carrera, que queda para la posteridad plasmado en esta revista. En la siguiente doble página tenemos una nota sobre la Supercopa. La Supercopa era una copa que jugaban los que habían sido los clubes que habían sido campeones de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores llevaba algo así como 30 años, venía jugándose desde el año 60 y estamos en el 90, y en el 88 se arrancó este torneo que duró 10 años, donde jugaban siempre los mismos con el agregado de los nuevos campeones de Copa Libertadores, como pudo haber sido Vélez en su momento y alguno más, pero tal como estaba acá, no tenía suficientes equipos para hacer un campeonato con un formato especialmente coherente. Entonces, lo ideal para hacer un campeonato como era este de todas fases eliminatorias, no había fase de grupos, lo ideal es tener 16 equipos que se reducen a 8, después a 4, después a 2, y esos 2 juegan la final, que la gana uno. Acá, como no tenían 16 equipos, tienen que inventar cosas, entonces juegan en la primera fase Cruzeiro contra Racing, que son los que habían jugado la final de la primera Supercopa, donde ganó Racing por penales esa serie. Después jugaron River contra Olimpia, que River le ganó 3-0 el primer partido y Olimpia el partido de vuelta lo ganó 3-0 también y le ganó por penales. Y hay una foto de esa tanda de penales, del penal que el arquero Almeida le ataja a Hernán Díaz, y es una foto muy rara que para mí le falta algún filtro de color, porque River parece tener la camiseta verde y hay muchos carteles verdes, y hay unas manchas de luz muy raras y el buzo del arquero es medio violeta, que podría ser, pero para mí tiene algún problema de procesamiento del color, que queda en la anécdota porque muy poca gente se acuerda de este partido en Paraguay. Después, en la primera vuelta, jugaron Peñarol contra Santos de Brasil. Y el ganador de esa serie, que fue Peñarol, jugaba en la segunda fase contra Boca, que había sido el campeón anterior de la Supercopa, y entonces en calidad de campeón anterior entraba en la segunda fase. No porque fuera un premio necesariamente a ser el campeón anterior, sino porque necesitaban rellenar, porque no había suficientes equipos para hacer una primera fase completa. Cuando hubo suficientes campeones de Copa Libertadores como para hacer 16 equipos, el campeón anterior de la Supercopa no entró más en la segunda ronda, sino que fue uno más de todos. Después jugaron Independiente contra Nacional, que el que ganó fue Nacional, empató 1-1 y ganó 2-1. Argentinos Juniors contra Flamengo, que ganó Argentinos Juniors, y Gremio contra Estudiantes, que ganó Estudiantes y se ganó un pase directo a las semifinales porque también no había suficientes equipos y no tenía rival para jugar en la segunda fase, es decir, los cuartos de final. Así que el fixture era, había un semifinalista y 6 cuartos finalistas que esperaban, que iban a jugar por acompañar a Estudiantes en las semifinales. Esta Supercopa la terminó ganando Olimpia de Paraguay después de ganarle a Racing, a Peñarol y a Nacional en la final. El ganador de la Copa Libertadores
y de la Supercopa terminaban jugando al año siguiente la Recopa. Son todos nombres que han vuelto a usar y que no tienen nada de originales, pero no hay muchos nombres para copas que signifiquen cosas. Pero en este caso, la Recopa no se jugó porque Olimpia fue campeón de la Libertadores y de la Supercopa y no da jugar contra otro para tal vez perder la Recopa cuando la tenían ganada. Así que esa Recopa se ganó automáticamente por el ser los dos equipos que la tenían que jugar el mismo. Después pasamos a la siguiente página donde está Pedro Décima en Los Ángeles celebrando su campeonato del mundo, donde peleó contra Paul Bank, le ganó, le arrebató la corona Super Gallo del Consejo Mundial. En el boxeo hay, entiendo, 3 asociaciones mundiales y un montón de categorías de peso. Entonces hay montones de campeones del mundo simultáneos. Pedro Décima fue uno de ellos y eso no quita mérito a nadie, digamos. Está Pedro Décima, que es tucumano y tiene 26 años, y hay una foto a toda página de él levantando los brazos y en andas de Tito Lecture, que ya no organizaba boxeo en el Luna Park, pero seguía estando ligado al mundo ese, y uno lo ve y dice, este hombre no tiene 26 años, pero yo sospecho que es por el bigote y la cara, el gesto adusto que está teniendo en ese momento, con los guantes y después y probablemente procesando todo lo que le estaba pasando. Continúa la nota con algunas fotos, por ejemplo, de su casa con la mujer en su casa en Del Viso, en el hotel en Los Ángeles y en momentos de esparcimiento antes de la pelea y tal vez después. Y después viene otra nota de Cherkis Vialo, que acababa de dejar la dirección del gráfico. Este es el segundo número del gráfico que lo dirige Aldo Proieto, pero dejó la dirección según se publicó en el número anterior, supe muchos años después, porque al haber comprado la editorial Atlántida el Canal 11 y lo convirtió en Telefe, se supone que lo subieron a alguna especie de consejo editorial que abarcaba también Telefe y distintos medios de esa empresa. Entonces le pasa el día a día a Proieto. Y en esta nota Cherkis Vialo compara a Pedro Décima con otros boxeadores como Nicolino Loche, Carlos Monzón y Víctor Galíndez. Y después viene una nota titulada ¿Usted conoce al técnico del puntero? Y esta se anunciaba en la tapa, en la parte de arriba de todo, sobre el logo, donde dice conozca a Bielsa, el técnico de Newell's puntero. El partido de Independiente River, que había ganado Independiente, bajó a River de la punta y como Newell's le ganó a Lanús en esa misma fecha, trepó a la punta del campeonato que lo terminaría ganando con un técnico que se llamaba Marcelo Bielsa. Dice, se llama Marcelo Bielsa, tiene 35 años y analiza la decisiva victoria sobre Lanús. Y el título de Si usted lo conoce obedece a que Bielsa prácticamente no había tenido carrera futbolística y se había dedicado a dirigir las inferiores de Newell's junto a Jorge Grifa, y al principio de este campeonato lo habían subido a dirigir la primera con Newell's con cierto riesgo de irse al descenso, y apuestan a una persona que conocía a los jugadores porque la gran mayoría venía de las inferiores de Newell's. Y acá se cuenta quién es este hombre que de pronto tiene un equipo puntero y hace 6 meses nadie lo conocía. Y él recuerda que jugó 3 partidos en primera división en la década del 70. Aclara que tiene un preparador físico que también es técnico y cómo conviven esas cosas, que era Jorge Castelli. Y habla del grupo, de los jugadores, de las expectativas que tenían al empezar y de cómo es su filosofía futbolística, porque otra vez es un técnico desconocido que está haciendo sus primeras armas y después terminaría dirigiendo a la selección argentina y ahora en este momento está por jugar o por dirigir en su tercer mundial dirigiendo a la selección de Uruguay, porque hace unos años también estuvo en un mundial con la de Chile. Así que, ¿quién podría decir si esto hubiera pasado de no haber ganado Independiente ese partido contra River que lleva a Alejandro Ruidíaz a su única etapa del gráfico en este número? Es posible que se hubiera destacado, porque tampoco es que es casualidad todo lo que logró, pero no es lo mismo salir campeón en el primer campeonato que uno dirige que salir segundo y muy meritorio. Al día de hoy, Bielsa es idolatrado en Newell's y el estadio tiene su nombre, y él no dirige a Newell's desde el año 92, es decir, más de 30 años, y sin embargo lo recuerdan con mucho afecto y mucha gratitud, cosa que no necesariamente hubiera pasado de no haber ocurrido este campeonato en particular. Este campeonato no era un torneo de 19 fechas del todo, porque era una especie de transición donde se venía de campeonatos de doble rueda, eran 20 equipos, jugaban todos contra todos a 2 ruedas, es decir,
2 ruedas de 19 partidos, o sea 38, y el campeón era el de más puntos, y los siguientes 8 o 7, dependiendo de ciertas vicisitudes, los siguientes 7 u 8 jugaban lo que se llamaba la liguilla, que era un campeonato eliminatorio cortito que determinaba quién más se clasificaba a la Copa Libertadores. Iba el campeón y el ganador de la liguilla. Y en esta oportunidad lo que habían decidido era, no hacemos 2 ruedas, sino hacemos que cada rueda sea un campeonato aparte, o sea, en la segunda rueda arrancan de 0 y los que ganan cada una de las ruedas juegan una final por el campeonato. Entonces hay un solo campeón, pero 2 campeonatos. Newell's terminó ganando este campeonato, Boca terminó ganando el siguiente, fueron a una final y ganó Newell's por penales en la cancha de Boca. Y es probablemente eso es uno de los grandes motivos de la idolatría de Bielsa en Newell's. Pero como Boca es el que perdió la final, a partir del siguiente campeonato decidieron, ¿sabe qué? Vamos a darle un campeonato a cada uno de los que ganan una rueda. El que gana una rueda es campeón y nos dejamos de joder. Después viene una nota de rugby titulada Otra paliza, donde habla de un partido que la selección de Escocia le ganó a la de Argentina, a los Pumas, por 49-3 en un test match, es decir, en lo que en rugby llaman al amistoso. Y tiene una foto muy grande en blanco y negro dice, una de las pocas oportunidades en las que los argentinos pudieron lograr un saque limpio. Y habla de lo que pasó en este partido, que se perdió catastróficamente después de haber perdido otro, creo que contra Inglaterra, algo así como 51-0. Y no sé si, puede haber sido... El de Inglaterra puede haber sido después de este, pero era una época en la que los Pumas tenían grandes problemas. La foto que ilustra esta nota está en blanco y negro, lo que ya a esta altura era una rareza en las revistas importantes. Hasta no hacía tanto había secciones color y secciones blanco y negro. Acá no hay eso porque en el pie de las 2 páginas tenemos una publicidad de Adidas que dice Adidas balón oficial del Mundial de Rugby 1991 y esa tiene fondo celeste, así que no es una cuestión de estamos imprimiendo en blanco y negro, debe ser una cuestión de la foto llegó de alguna agencia o algo y es una foto blanco y negro y eso es lo que tenemos, pero ya es bastante raro ver fotos en blanco y negro en el gráfico que no sean de archivo en esta época. La nota continúa con el resumen del partido. Y se ve que la foto viene de Associated Press, que es muy probable que lo hayan enviado directamente en blanco y negro o haya distintos planes, no sé. Después viene una publicidad de AMSA, Asistencia Médica Social Argentina, Sociedad Anónima, es decir, que se podría llamar AMSASA, pero es AMSA, que es una prepaga. Y continúa la revista con una nota titulada La onda loca del turco Mohamed, que habla de Antonio Mohamed, que jugaba en Huracán en ese campeonato, que venía de ascender después de 4 años en la B y Mohamed junto a Sergio Saturno eran los 2 delanteros de ese equipo que ascendió y habían sido las grandes estrellas y goleadores de aquel equipo de Huracán, que ya estaba bastante asentado en la primera, apenas ascendido, y de pronto Mohamed se destacaba porque tenía el pelo largo, vincha y usaba calzas fucsias o de colores brillantes abajo de los pantalones del uniforme de Huracán. Y la nota se ocupa bastante de eso, de qué loco, cómo se viste, qué desfachatado que es. Y es un jugador de 20 años que tiene grandes condiciones, pero que se destaca por su look. Y entonces le preguntan cosas y él contesta, como contesta cualquiera a los 20 años, que dice, no importa que revienten, yo no los banco a esos reprimidos. Mohamed es un jugador que ha tenido impacto en el reglamento del fútbol porque desde poco después él fue a la selección y en la selección le prohibieron usar las calzas y hubo todo, no controversias, pero se supone que él hubiera querido usar las calzas también en la selección, pero respetó lo que se le pidió. Y después en el reglamento del fútbol apareció un apartado que dice que los llamados pantalones térmicos, es decir, las calzas, se pueden usar, pero tienen que ser del mismo color que el uniforme. O sea, uno no puede usar, hoy él no podría usar estas calzas cuadriculadas fucsia y negra que tiene abajo del pantalón blanco de Huracán. En la siguiente página la nota continúa y tiene un par de subtítulos. Uno es el look es mi forma de sentir el fútbol y después dice amo a Huracán pero me muero por jugar en Boca, cosa que se le daría menos de un año después, donde lo terminó comprando la Fiorentina de Italia y en una operación bastante complicada terminó jugando un año en Boca, donde no le fue muy bien, fue suplente, no dejó muchos recuerdos.
pero se dio el gusto de jugar en Boca y después fue técnico de Huracán. Creo que también llegó a ascender con Huracán en alguno de los varios ascensos que tuvo después, y es todavía muy querido en ese club. Después viene una publicidad de Radio Continental donde se envalentonan con el rating que tiene el programa de Víctor Hugo Morales, Competencia, y muestran el rating del horario del programa, del horario del partido de Primera División y del horario de partido de la B. El horario de partido de Primera División es porque en esa época todos los partidos se jugaban a la misma hora el mismo día, salvo puede haber habido alguno que se jugara el viernes a la noche, pero en general el domingo a las 15:30 o a las 15 arrancaban simultáneamente todos los demás partidos de primera, y entonces en una transmisión de radio había un partido principal y venían distintos móviles que informaban cuando había alguna incidencia en otro partido, por ejemplo un gol de alguien o lo que fuera, expulsaron a una persona, lo que tuviera que ser informado era informado, y uno podía en esas 2 horas saber todo lo que pasaba en la fecha sin ver nada, porque estamos hablando de radio y la televisión todavía no tenía mucho acceso, porque estaba la idea de que si los partidos eran televisados, la gente no iba a ir a la cancha. Y esa idea terminó volviéndose obsoleta, pero en este momento todavía estaba vigente y así lo era. Después viene la sección Tenis en Secreto, donde se hace un picadito de distintas noticias del mundo del tenis. Y en una de ellas, Boris Becker, que era número 2 o 3 del mundo, se quejaba de la televisión. La pequeña nota dice Becker contra la TV. Y habla de que hay demasiadas concesiones a la televisión y que eso no debería pasar. Dice Becker: los jugadores deberíamos realizar una huelga contra la dictadura de la televisión. No puede ser que en Flushing Meadows tengamos una sola noche de reposo entre las semifinales del sábado y la final del domingo. Estos señores, con tal de conseguir audiencia, están arruinando el deporte. Que es un poco lo que no pasaba en el fútbol argentino y después terminó pasando, o no necesariamente lo arruinaron, pero toda la estructura se volvió al servicio de que cada partido pueda ser televisado y tener su momento en el reflector, porque no tiene ningún sentido pagar locuras de plata de derechos para televisar partidos y que todos pasen al mismo tiempo. Después hay distintas notas pequeñas, por ejemplo, informan que Yannick Noah va a ser el capitán del equipo de Copa Davis de Francia, y Pete Sampras está contratando a Henry Hines, un preparador físico que había trabajado con Vilas en el año 78, y no estamos tan lejos del año 78, son 12 años, pero lo que destacan es que está trabajando con el mismo que Vilas. Después viene una nota a Vicente Pernía, el Tano Pernía, que había jugado muchos años en Boca, era un defensor que se había destacado y había ganado muchos campeonatos en Boca, y que en este momento se dedicaba al automovilismo. Y la foto que hay es una producción donde está él delante de su auto, que es un Dodge, con la camiseta y todo el equipo de Boca, o sea, con la camiseta, el pantaloncito y eso, y con un casco de automovilista como si fuera la pelota. Y la nota es: Pernía juega de marcador volante, y habla de esa transición que tuvo Pernía de futbolista a automovilista y de cómo ve el futuro con su auto y qué auto está preparando para la temporada siguiente y por qué todavía no ganó ninguna carrera y esas cosas. Y le preguntan también, dice: ¿vos sos el inventor de Guillermo Coppola? Y aparentemente Pernía fue el primer jugador que fue representado por Guillermo Coppola, y estamos hablando de principios de los 80, y entonces un poco le echan la culpa de la existencia de Coppola en el mundo del fútbol a Pernía, y acá dice: nah, solamente me representó y todo lo que hizo después fue por su capacidad, no lo inventé yo. Y después hay una ficha con datos de su carrera, primero futbolística y después automovilística. En la siguiente página hay una pequeña nota sobre un torneo de rugby que es el campeonato argentino, que acá informan que lo ganó la selección de Tucumán, y es un campeonato de selecciones, no necesariamente de provincias, porque también hay equipos de Rosario o de Mar del Plata, es decir, deben ser equipos regionales, que lo gana la selección de Tucumán, que venció como local a Rosario por 46-18. La doble página central tiene una publicidad de Adidas que dice: nadie en el mundo tiene las piernas de Edberg, pero usted puede tener sus pies. Se refiere a Stefan Edberg, que era el número 1 del mundo del tenis en ese momento, y está la línea de zapatillas de Adidas con su nombre. Después viene una nota muy larga que se titula El Gran Adolfo,
que arranca con una foto grande a doble página y actual, es decir, de 1990, de Adolfo Pedernera, y que tiene ilustrada una tapa del Gráfico del año 43, donde está Pedernera jugando. En la revista El Gráfico siempre le gustó mostrar su historia, mostrar tapas viejas del Gráfico. Es raro ver un número del Gráfico que no tenga en su interior alguna tapa del Gráfico histórica, pero nada que no amerite, porque Adolfo Pedernera es una leyenda del fútbol argentino y tiene una larga nota con un montón de historias de su trayectoria y fotos. Por ejemplo, hay una foto de 1942 donde dice, el primero de sus 2 goles para consagrar campeón a River en la Bombonera. Y es un gol en un estadio que es claramente la Bombonera, pero que tiene 2 bandejas, porque estamos en 1942, el estadio está recién inaugurado y todavía le faltaba la tercera bandeja, que la iban a hacer creo que en el año 49, 50, una cosa así. Después hay una de 1936 con una lámina central del Gráfico a los 17 años. Otra de 1963, donde es director técnico de Boca. En esa época, en los 60, hay unos cuantos técnicos de Boca que habían sido glorias de River y no parece haber sido un problema. Y ahora sería bastante impensable una cosa así, que viniera, no sé, Enzo Francescoli a dirigir a Boca. No es algo que esté en los cálculos de nadie. Sin embargo, en los 60, Pipo Rossi, Aristóbulo de Ambrosi, Pedernera y Alfredo Di Stéfano todos dirigieron a Boca. Y que yo sepa, nadie puso el grito en el cielo por eso. Después tiene una foto del River de La Máquina del año 42. Después viene una foto del Sudamericano de 1946 con la selección argentina, donde está con René Pontoni. Y una del año 51 jugando en Colombia, porque en el año 48 hubo una huelga de futbolistas en Argentina. Y la Federación de Colombia, entiendo que el asunto es que no estaba afiliada a la FIFA o algo por el estilo, y entonces los jugadores que estaban en huelga y sus clubes no los dejaban ser transferidos, podían ir a Colombia porque no había nada legal que se los impidiera. En cambio, no podían haber ido, por ejemplo, a España, porque al estar afiliados a la FIFA no había habilitación para eso. Después viene un recuadro que escribe Juvenal, donde describe cómo jugaba Adolfo Pedernera, porque la nota habla más de anécdotas de la calle y el barrio, de anécdotas con Troilo, de la vida de Adolfo Pedernera en general, como una persona que era joven en los años 40 y tiene un montón de anécdotas que contar, pero no es un repaso exhaustivo de su carrera. Medio que el repaso no exhaustivo, pero el repaso de su carrera está en las pequeñas fotos que ilustran la nota, que continúan. Por ejemplo, una foto con José Manuel Moreno jugando en lo que parece la selección argentina, porque la camiseta es rayada, pero puede ser la camiseta alternativa de River. Después hay una foto del año 69 como director técnico de la selección nacional, donde no lo dicen, pero es la única vez que Argentina no se clasifica al Mundial. Es cuando la dirigía Pedernera, pero nadie lo culpa a Pedernera porque era una época de un caos institucional gigantesco donde los técnicos de la selección cambiaban cada 5 minutos y le tocó a él estar en ese momento, pero la selección no tenía la jerarquía que después tuvo. Después hay otra foto de 1963 donde es técnico de Boca, que la mencioné antes, pero dice: gesto paternal de Adolfo para el santo del Gato Magdalena. Y el santo es probable que sea porque Boca en ese año, que lo dirige Pedernera, pierde la final de la Copa Libertadores contra el Santos de Pelé. Pero el legado de ese Boca que juega la final de la Copa es que es el primer equipo argentino en darle importancia a la Copa Libertadores. Hasta entonces ninguno había puesto recursos en ganar esa Copa. La jugaban, pero no les importaba. Y Boca dice: no, vamos a ser campeones de América y queremos eso. Y no lo logran, pero en el intento abren la puerta para que a partir del año siguiente un montón de equipos argentinos no solo hayan ganado la Copa, sino que hayan querido ganar la Copa. Y entonces eso probablemente habría pasado de todos modos tarde o temprano, pero el impulso lo dio ese Boca que dirigía Adolfo Pedernera en el año 63. Y la última foto es de su segundo paso por Huracán en el año 48, donde allí comenzó de muy pibe y allí dejó de jugar. Y cuenta la historia de cuando jugaba en Huracán, y después de 3 partidos, Huracán había jugado contra Rosario Central en Rosario, habían perdido, y cuando volvieron, el presidente de Huracán, el coronel Ducó, le dijo que usted anduvo un poco lento hoy, tiene que correr más. Y Pedernera dice que le agarró muchísima bronca porque el tipo ni siquiera había ido a ver el partido, y en esa época no había forma de ver el partido si uno no estaba. Dice: lo había visto de oídos y me reprochaba que había corrido poco. Y dice que le agarró tal bronca que
se fue a su casa, pegó un portazo y dejó el fútbol y nunca más jugó. Y así termina esta nota de Adolfo Pedernera, que tiene a la derecha, porque es una nota de 6 páginas de texto, más las 2 páginas de la foto de apertura. Pero en las 6 páginas de texto tiene a la derecha una media página con una publicidad de Converse, donde primero está Larry Bird usando zapatillas Converse, Larry Bird jugando para los Boston Celtics en el básquet. Después hay un tal Jim Kelly, que no sé quién es, pero está claro que juega fútbol americano. Y después está la publicidad propiamente dicha de Converse, donde dice: en todo el mundo hay gente que sabe cómo llegar más lejos, y la forma de llegar más lejos es usar ropa Converse. Pero lo loco es que no hay ningún tipo de adaptación al gusto argentino. Digamos, en esta revista no hay ninguna mención ni al básquet ni al fútbol americano. El gráfico se ocupaba a veces del básquet, pero muy poco de fútbol americano, prácticamente nada. En general es en referencia a algo si se ocupaban. Y sin embargo, Converse posiblemente viene a Argentina, no sé si estaba de antes, pero es posible que haya venido hacía poco, y trajeron tal cual el marketing que tenían en otro lado, y tal vez se apunte a una cosa aspiracional de la cultura de Estados Unidos y esas cosas, que mucha gente quiere emular esa cultura, pero en general, por más que se quiera emular esa cultura, no es que les interesa el fútbol americano. Hay muy poco interés en Argentina por el fútbol americano todavía. Pero bueno, no significa que una marca no se pueda presentar como los deportistas de élite de Estados Unidos nos usan a nosotros. Después viene una nota titulada Las realidades de Esperanza, donde hablan de un torneo de ciclismo, el campeonato argentino de pista que se jugó o se corrió en Esperanza, Santa Fe, el 3 y 4 de noviembre. Es decir, no, o sea, esta revista es del 13, es 10 días antes de la salida de la revista, es una noticia de 10 días de antigüedad, pero bastante destacable es que haya una nota de 2 páginas sobre ciclismo en el gráfico, cosa que tal vez antes había muy seguido, pero después de este número no se veía tanto. Y en general cuando se veía era alguna nota a un protagonista en particular, por ejemplo, alguno que jugó un juego olímpico, algo así. Pero es muy extraño ver una nota, ver que el gráfico le dé importancia al ciclismo como para tratarlo en sus páginas. Y acá hay 3 corredores destacados que son jóvenes corredores, que son Lobito, Suárez y Placanica, de los que no he sabido nada después. Acá dice Placánica, donde no es una foto. La foto dice Placanica porque es un epígrafe todo en mayúsculas y no tiene tilde, pero después en el texto dice Placánica. Pero no he sabido nada de ellos, entre otras cosas porque nunca más salieron en el gráfico, y el gráfico era mi referencia del mundo del deporte. No es que uno tenía tantas posibilidades de seguirlo siendo adolescente en los 90 con otros medios. Había otros medios, pero siempre uno elegía unos pocos. En la siguiente página, después de una publicidad de la revista Chacra y Campo Moderno, que es de la misma editorial Atlántida, vienen los números del campeonato. Y acá viene la sección, digamos, la parte final de la revista, que habla del fin de semana. En general, estas revistas, el gráfico, sobre todo el gráfico, tienen una parte, la parte central, que ya venía impresa de entre semana. O sea, hay distintos cierres. Si hay una parte que se imprime el domingo a la noche o el lunes a la mañana para que la revista salga el lunes a la noche con fecha del martes. La revista, la fecha, 13 de noviembre, era martes, pero si uno iba al kiosco en Capital el lunes a la noche, probablemente ya la encontraba a la revista, porque la idea era cubrir lo que había pasado el fin de semana en el fútbol. Y el fútbol, como se jugaba todo a la misma hora, a las 3:30 de la tarde, el domingo, el gráfico tenía más o menos 24 horas para hacer toda la cobertura y salir a los kioscos. Entonces lo que hacían era la parte que no tenía que ver con la actualidad, iba en la sección central, y lo que sí tenía que ver con el fin de semana, con lo urgente, iba en los dos extremos. Entonces la revista arranca con este partido de Independiente y River y después sigue con cosas como Adolfo Pedernera y esas cosas, y la nota de ciclismo de hace 10 días, y después viene toda la parte de actualidad. Entonces tenemos los números del campeonato, donde tenemos a Newell's de Rosario puntero con 18 puntos, seguido de River, Argentinos Juniors y Rosario Central con 17. Tenemos un recuadro que dice los resultados de su equipo, donde uno puede ver cómo salió cada equipo
Es un cuadro de doble entrada donde podemos buscar dos equipos y ver cómo salieron entre sí. Entonces podemos por ejemplo, saber que Newell's le ganó 1-0 a Independiente en algún momento, porque así figura en ese cuadro. Después tenemos una memoria y balance que dice goles en la fecha 22, acumulados en el campeonato 278, 76 expulsados en el campeonato, felizmente, 36 penales sancionados en el campeonato, 28 convertidos, y dos datos de color. Rafael Alberto Bianchi, uruguayo de Lanús, convirtió su primer gol en primera división, se lo convirtió al nuevo puntero Newell's, y Roberto Luis Trota, de Estudiantes, fue expulsado por tercera vez en el torneo. Después tenemos los goleadores, que el máximo goleador hasta el momento era Víctor Ramos de Unión, seguido de David Carlos Nazareno Visconti de Rosario Central, Ramos con 8 y Visconti con 7. Tenemos la próxima fecha y una publicidad de fragancias o desodorante o algo así de Vitesse. La siguiente doble página es La jornada está aquí, que nos lista los 10 partidos de la 13ª fecha de este torneo Apertura. Los torneos eran Apertura y Primera División. La palabra clausura vino tiempo después. Y tenemos el resumen con los goles, la calificación de cada jugador, un pequeño resumen del partido, calificación del árbitro, del campo de juego y una foto de la figura de cada partido, por ejemplo, y los partidos están ordenados del mejor partido al peor. Entonces tenemos partido muy bueno, bueno, intenso, aceptable, mediocre, discreto, y cada uno con sus figuras correspondientes. Y si hay algún penal atajado, por ejemplo, también lo destacan en el texto del partido. Por ejemplo, en el partido que San Lorenzo le gana 2-1 a Español, dice: detalle, Ruiz Díaz le atajó un penal a Bevilacqua a los 17 minutos. Es decir, Ruiz Díaz, el arquero de San Lorenzo, le atajó un penal a Bevilacqua de Español. La figura de ese partido es Monarris de San Lorenzo. Continuamos con las 7 vidas de Cocho. Tenemos es una nota de automovilismo donde Cocho López gana la carrera del TC 2000 y la carrera pone a Juan María Traverso a un paso del título. Pero la foto tenemos el auto de Cocho López, que tiene una pintura blanca con rayas finitas negras o azules y un montón de publicidad, como todos los autos de automovilismo, en una pista si no me equivoco, en Entre Ríos, sí, en Entre Ríos, con una invasión del público. En el momento que gana la carrera, está él sacando la mano por la ventanilla en gesto de triunfo, probablemente con el puño apretado, pero no se ve muy bien, y un montón de gente encima de la pista, unos cuantos sin remera, en la euforia del triunfo de Cocho López en esta carrera. También hay una foto de el búnker de Renault, donde están Traverso y Angelito Guerra, que Traverso sé quién es, pero Angelito Guerra no sé quién es. Y después está el podio, donde está Cocho López y el segundo, que fue Silvio Oltra, que fue el que murió en el helicóptero junto al hijo del presidente Carlos Menem. Y en la mitad de la página siguiente, o sea, donde termina la nota de Cocho López, está el premio Ciudad de Paraná, está el cuadrito con los datos de la carrera, donde está Cocho López primero, Silvio Oltra segundo, Fineschi tercero, Miguel Ángel Guerra cuarto, Luis Di Palma quinto y Ernesto Rodríguez sexto, pero está dentro de una publicidad de amortiguadores del Fabro, y entonces dice Cocho López ganó esta carrera con amortiguadores del Fabro, y si uno ignora la publicidad, va a ignorar también el cuadro donde están los tiempos y el ranking de la carrera por el campeonato argentino de TC 2000 de 1990. Después, en la siguiente doble página, tenemos crucial momento de Maradona. Esto es después del Mundial 90, cuando el Napoli y Maradona estaban pasando por un momento difícil en la relación, porque estaba involucrada la camorra italiana, había una cantidad de problemas. Uno le preguntaba a Maradona y decía que tenía que ver con que Argentina eliminó a Italia. Y eso puede ser uno de los ingredientes, pero ya venía teniendo problemas de antes. Y Maradona le había dado al Napoli todo. Maradona era tremendamente importante y por lo tanto tenía privilegios porque tenía todo el poder para imponer esos privilegios. Pero eso al Napoli muy bien no le caía porque, entre otras cosas, no podía terminar muy bien. Cuando uno tiene un jugador totalmente distanciado del equipo, tarde o temprano hay problemas. Y acá tenemos un episodio donde el Napoli era el campeón italiano de ese momento. Había ganado por mayo del 90 la Liga Italiana. Por lo tanto, jugaba la Copa de Campeones, que hoy es la Champions League. En ese momento era la Copa de Campeones de Europa, donde jugaba solamente el campeón de cada país. Y era un campeonato de
directamente eliminatorio, no había fase de grupos, nada de eso. Y el Napoli tenía que jugar un partido en noviembre del 90, es decir, no era una fase definitoria, o sea, todas las fases son eliminatorias, pero no estaba ni en la semifinal ni en la final, estaría en octavos, cuartos. Tenía que jugar contra el Spartak de Moscú. Y Maradona decidió que no iba a jugar ese partido y no iba a viajar a Moscú. Y entonces tenemos a el Napoli, que nunca fue un club especialmente rico, tiene que viajar a Moscú a jugar para no ser eliminado de la Copa de Europa, que si uno gana la Copa de Europa o le va muy bien, es un ingreso importantísimo para el club en muchos niveles. Y Maradona, que es la estrella del equipo y el motor del equipo, decide, no, yo no voy a jugar. Por la razón que fuera, acá se explica todo, pero hacen lobby y terminan convenciéndolo de ir a jugar. Entonces Maradona va hasta Moscú en avión privado, juega el partido, pero no está en forma y lo terminan reemplazando en el segundo tiempo, lo que le da más bronca a Maradona, y el Napoli queda eliminado de la Copa de Campeones de Europa, que no iba a jugar por unos cuantos años más, probablemente como 30 años. Cosa que no se sabía en ese momento, pero no importa. Pero la cuestión es que hay mucha bronca con Maradona porque se lo ve como una desfachatez de él que no le importa el equipo y se va a hacer la suya, y no le sirve al Napoli que la estrella del equipo no solo haga todo lo que quiere, sino que encima no juegue cuando no se le canta. ¿Para qué queremos un jugador que será el mejor jugador del mundo pero no juega porque no tiene ganas? Entonces esta es la cobertura de todo este conflicto, que termina con Maradona no jugando el domingo de 12 de noviembre contra el Bari tampoco, con el que empatan 0-0. Entonces dice, domingo el Napoli no puede con el mediocre Bari. Una confirmación más si hacía falta, sin Maradona el Napoli no le gana a nadie. Entonces hay una diferencia muy grande cuando el Napoli juega sin Maradona, pero ya no pueden confiar en que Maradona vaya a jugar cuando tiene que jugar. Pero lo más lindo de la nota esta no es todo este asunto, que es un documento de lo que pasaba con Maradona. Maradona iba a terminar esta temporada suspendido por doping. Esta es la temporada, es su última temporada en el Napoli, y que se ve truncada cuando le da positivo el control antidoping por cocaína y lo terminan suspendiendo por 15 meses. Justamente ese antidoping positivo se da en el partido de la segunda rueda, también contra el Bari, y nunca más juega para el Napoli. Pero más allá de eso, lo lindo de esta nota es el mapa, que por alguna razón incluyen, porque es necesario informarlo. Dice, el periplo de Maradona en avión particular, 2.500 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta, con un costo de $30.000. Y es un mapa donde está el avión que sale de Nápoles, hace escala en Budapest, llega a Moscú y hace el mismo recorrido para volver. Moscú está en la Unión Soviética y es un mapa de noviembre de 1990 que tiene a la Unión Soviética, a Yugoslavia, pero una sola Alemania, porque Alemania un mes antes se acababa de unificar, y es la época de inestabilidad en el mapa de Europa, donde poco después se van a empezar a independizar todos los países de la Unión Soviética y también se va a despedazar Yugoslavia. Entonces uno ve la Unión Soviética, por ejemplo, uno reconoce la península de Crimea y es todo parte de un mismo país que limita con Polonia, con Rumania y con Hungría, y con Checoslovaquia también, que también Checoslovaquia no le queda mucho tiempo. Entonces es un mapa que solamente puede estar hecho en un momento muy acotado de tiempo, donde hay una sola Alemania, pero también Yugoslavia y Unión Soviética. Eso es lo lindo de encontrar estas cosas en una revista, y en ese momento no tenía nada de extraño. El mapa, 2 años después, era irreconocible. Y después viene una sección que se llama Football Show, donde es un picadito de cosas que pasaron en la fecha de fútbol, donde hay, por ejemplo, una carta documento que manda Antonio Ratín, a Boca, preguntando por qué Sergio Berti, que jugaba en Boca hasta meses antes, ahora estaba jugando en River, por qué lo dejaron ir. Y el presidente de Boca, Antonio Alegre, responde que el jugador no se quería quedar y entonces para qué lo íbamos a retener contra su voluntad. Lo que no se dice acá, porque todavía no había pasado, es que en este momento estaba jugando en Boca Gabriel Batistuta, que también así como Berti pasó de Boca a River, Batistuta pasó de River a Boca, y en el torneo siguiente Batistuta se iba a destapar, iba a salir goleador del campeonato, iba a pasar a la Fiorentina e iba a ser una leyenda del fútbol a partir de un par de meses después de este número del gráfico. Así que lo que Ratín protesta de Berti se va a ver el otro lado de la moneda con Batistuta. Después hay una foto blanco y negro también, que es la segunda foto blanco y negro y la última, del partido de Vélez, que le gana a Platense por 5-1. Después hay un festejo de San Lorenzo, que le ganó a Español. Y San Lorenzo tiene una camiseta blanca, que los hombros
tiene un fondo azul con estrellas rojas. Es una camiseta muy extraña. Marca Unisport. Yo nunca supe si era Unisport o Uisport. No sé si es una N o una H. Después viene una foto del cuerpo técnico de Alfio Basile, que estaba agarrando la selección argentina en esa época. El primer partido iba a ser en febrero del 91. Una foto de Gatti en la cancha de Boca saludando a la barra brava, y acá le pegan diciendo que la barra brava presionó para que Gatti se fuera de Boca y ahora va y lo saluda. Y citan a Heller, el vicepresidente de Boca, diciendo que por esa razón no le van a hacer un partido homenaje porque está tomando partido por la barra brava y no por el club institucionalmente. Después hay un recuadro sobre el partido Vélez-San Lorenzo, que lo leo completo. Le dan los puntos a Vélez. El comentario circuló con tono de certeza por los estadios de fútbol el último domingo. La realidad esta semana indicará lo contrario. Es seguro que el Tribunal de Disciplina de la AFA decida la continuidad del partido suspendido a los 40 minutos del primer tiempo. Lo único que no tiene definición, pues los integrantes del tribunal no se ponen de acuerdo, es si se sanciona o no al árbitro del encuentro, Juan Bava, pero que deberán disputarse los 50 minutos que restan es indudable. Y esto es una de las cosas lindas de leer una revista que está clavada en un momento de la historia, que es que los lectores de la revista saben muy bien de qué hablan, los de ese momento, los que escriben la revista también saben muy bien de qué se habla, pero uno, 30 años después, no necesariamente tiene alguna idea de por qué se suspendió ese partido. Y la única razón por la que sé es porque me acuerdo que el partido Vélez-San Lorenzo de algunas fechas antes de este campeonato se había suspendido porque faltaban pelotas. Habían arrancado con alrededor de 5 pelotas y a los 40 minutos del primer tiempo ya no quedaba ninguna, se habían ido a la tribuna, se habían ido para la autopista en la cancha de Vélez o lo que fuera, cuestión que no había más pelota y entonces no se podía jugar el partido. ¿Por qué no se buscó alguna pelota, siendo que era la cancha de Vélez y está al lado del predio de Vélez, que es un club modelo y que debía tener alguna pelota disponible en algún lado? No lo sé, y tal vez es eso lo que mencionan como que tal vez lo sancionen al árbitro porque el árbitro no gestionó eso. Pero eso es especulación mía. La cuestión es que es un partido que creo que es el único caso que me acuerdo de que se suspendió porque no había pelotas. Efectivamente, después se terminó jugando un par de semanas después de esto y terminó 0-0 y un partido totalmente intrascendente, salvo por la situación de que no había más pelotas. Y después viene la última página del Fútbol Show con el título Argentinos quiere todo, y en la siguiente página hay una nota sobre Polo que dice La Espadaña quiere todo. ¿Por qué usaron el mismo título en 2 páginas seguidas? No lo sé, pero también es esta cosa automática que tiene mucha gente de agarrar, así como titularon Diabólico porque había ganado Independiente. Bueno, quiere todo. Nos vamos a casa y decimos quiere todo y ya está. Después la última notita del Fútbol Show habla del nuevo PRODE. Hay una foto de el secretario de Deportes, Fernando Galmarini, con Julio Grondona y Pablo Batangelo y Pascual de la AFA, no sé cuál es el nombre de pila de Pascual, que hablan de el PRODE. El PRODE, hoy hay que explicarlo, era un concurso que se jugaba en las casas de lotería, donde uno podía apostar cómo iban a salir los partidos de primera división y algunos más porque eran 13 partidos que uno apostaba. Uno apostaba, cada partido tenía que anotar local, empate o visitante, y si uno acertaba los 13, se ganaba el pozo acumulado. Y esto era importante porque parte de la recaudación iba al fútbol, y entonces era uno de los ingresos que tenía el fútbol, entonces la AFA se ocupaba de promover eso y que se pudiera maximizar el ingreso que tenía el fútbol todo por este concurso que manejaba la Lotería Nacional. Y acá hablan del nuevo PRODE, porque también quieren ampliar los recursos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, inventaron un PRODE de los primeros tiempos. Es decir, uno no solo apuesta el resultado del partido completo, sino que apuesta cómo va a estar al final del primer tiempo. Pero para poder apostar el primer tiempo, uno tiene que hacer una apuesta del partido completo. Es decir, uno puede hacer otro PRODE más si ya hizo uno. Y entonces, ¿por qué no hacer 2? Y con esto pensaban recaudar una cantidad de plata que evidentemente no lo lograron porque primero a nadie le va a interesar apostar al resultado del primer tiempo y segundo, esto habrá durado un campeonato y nada más. Poco después pasó al olvido. Pero hubo una época en la que los diarios informaban el resultado de los primeros tiempos para que uno chequeara en el PRODE. Y por último, tenemos la nota de
el partido de Boca titulada Boca no pega una. A pesar de que viene el póster de Boca en esta revista, eso estaba previsto de antemano y no sabían cómo iba a salir Boca en su momento. Y se trata del partido que jugó Boca contra Talleres de Córdoba por este torneo Apertura, en el que Boca había arrancado arrasando, había ganado los 4 primeros partidos y parecía que se comía crudos a todos, y después perdió con River y se vino abajo. Perdió con River creo que en la 6ª fecha, y en el resto del campeonato ganó 2 partidos más. Entonces el técnico de Boca, que era Aimar, Carlos Aimar, estaba cuestionado por la hinchada o la barra brava, lo que fuera. Y en el medio había un conflicto con Claudio Marangoni, que era el 5 de Boca y era un jugador muy, muy querido, muy respetado. Y Aimar lo había sacado del equipo. Entonces eso le había generado enemistades con la barra brava o con quien fuera. Y entonces el copete de la nota dice: por gritar contra Carlos Aimar, la hinchada se olvida de alentar al equipo. Le toca a un juez como Juan Carlos Vizcay, que no cobra nada y de pronto se pone enérgico para dejarlo con uno menos. Igual sigue yendo al frente. El técnico hace cambios equivocados y el cuadro pierde la brújula. Termina jugando mal y le expulsan a otro. Y la foto es un remate de Alfredo Graciani que vence al arquero, pero es salvado por el defensor Bonetto antes de entrar al arco, y dice que es una de las oportunidades más claras de gol que tuvo Boca en la primera etapa y que después no tuvo más. Y la nota habla de todas estas cosas, de cómo Boca, que había arrancado arrasando, termina no pegando una, sin ningún tipo de idea de cómo jugar y de qué tiene que hacer para retomar la senda del triunfo. Y tiene una foto de la expulsión de Junta. En general, cuando le expulsaban un jugador a Boca en esta época, solía ser Junta, que era el 5 y era un jugador aguerrido, que pegaba, y tiene lógica que fuera el más expulsado. Y dice: cuando el árbitro deja pegar, generalmente termina así. Vizcay le muestra la tarjeta roja a Blas Junta por un codazo descalificador a Peralta. Y lo critican al árbitro porque dice que tendría que haber parado la violencia en el juego antes y no dejar que se desmadrara la cosa que ocurre. Y con esto termina no solo la nota, sino la revista El Gráfico del 13 de noviembre de 1990, que en la contratapa tiene una clásica publicidad que duró muchos años de perfume Chester, The New Fragrance for Men, para que terminemos bien perfumados todos. Vuelta de Página aparece los jueves. Si usted tiene alguna revista en papel que le gustaría oír comentada aquí, nos puede contactar en nuestro Instagram, Página de Vuelta, o por mail en budepag@gmail.com. Esto es bu de vuelta, de y pag de página @gmail.com. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.